Gloria a Dios. Adoramos al Señor, le damos gracias a Dios por esta bendición que nos permite estar en su casa de adoración. Esta es la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en La Spezia, amén, en la gran nación de Italia, amén. Estamos ubicados aquí en la vía Almendola o Giovanni Amendola, gloria al Señor, número 84, en la 19121 creo que es, amén, en la hermosa ciudad de La Spezia, amén, un lugar hermoso, turístico, donde hay un pueblo que adora a Dios, hay un pueblo, amén, que se levanta para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ir y llevar el evangelio a toda criatura, amén, gloria a Dios, amén. Hoy con el estudio o conferencia, amén, principios de crecimiento para la madurez espiritual, amén. Aquí estamos parte de la congregación, ya que hay muchos hermanos que están afectados de salud, gloria al Señor, y queremos entonces serles de bendición a través de esta transmisión, amén. Hebreos 5, 12 al 14, cuando lo tengan pueden decir un amén. Dice la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien o del mal. Interesante ese último verso. Pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿quién? Del bien y del mal. Interesante. Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos ante tu presencia, Dios, dándote, aleluya, la gloria y la honra que nos permites estar, Dios mío, en este lugar, amén, para sentarnos a la mesa, gloria a Dios, porque también aprendemos lo que tú nos quieres dar en esta hora, Dios, algo nuevo. Tu palabra es hermosa, es el alimento, Señor, que alimenta nuestra vida espiritual, que alimenta nuestra alma, nuestras emociones, Señor amado, como dice tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra es tuya, que nos va a alimentar, que vamos a recibir esta poderosa palabra, este poderoso alimento, Señor, que sea de bendición a la vida, que nos van a estar viendo a través de esta transmisión, que sea tú ministrando y hablando al corazón, a la iglesia, Dios mío, al pueblo, que necesitamos que tú nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezca, nos establezca. Aquí está tu iglesia, aquí está nuestra vida, Señor, un día de retiro, de ayuno, Padre, clamando por las vidas, por las almas, por aquellos que están afectados de salud, que tú seas ministrando al corazón. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Nos presentamos ante tu presencia en el nombre del Trino Dios, Padre y Espíritu Santo, amén. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los valientes? Gloria a Dios. Aquí estamos, amén, para gozarnos de esta poderosa palabra, gloria a Dios. Así que vamos a necesitar, amén, la proyección, ya que pues vamos a estar, ¿verdad?, dialogando, gloria al Señor, todo el material. Un poquito extenso, voy a tratar de avanzar lo más que pueda, amén, pero muy interesante. Esto pues ya lo había traído en otra iglesia, ya hace más de 4 años, como 5 yo creo, amén. Gloria al Señor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios lo había puesto en mi corazón y nos lo ha confirmado, amén. Así que vamos a ver estos principios de crecimiento para la madurez espiritual, amén. Basado en Hechos capítulo 5, versos 13 y 14, amén. Y todo aquel que participa, amén, de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, amén. Así que aquí vamos a diferenciar la importancia, ¿verdad?, lo que es la inmadurez, lo que es la madurez, amén. La definición
y lo que nos dice la palabra. Es bien importante que nosotros cristianos alcanzar que la madurez. Es bien importante. Gloria al Señor. Tiene amén. Gloria al Señor, porque verá como dice la palabra, gloria a Jesús, que esto es para los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, tenemos una asignación, amén, de nuestra parte, que hay que alcanzar esa madurez. Amén. Hay que buscarla, hay que anhelarla, hay que buscar, gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. Y bien importante, ¿verdad?, nosotros ver qué nos dice la palabra acerca de esa importancia, amén, de la madurez. Amén, ¿qué implica, gloria a Jesús? Y esa definición, amén, de esa madurez. Si buscamos en el diccionario la definición de madurez, bien importante, tanto la base bíblica, pero también para el entendimiento, amén, secular también, porque somos nosotros gente de pensamiento natural, porque que quizás dicen, no, eso es para los religiosos, para los que están en la iglesia, los que creen en la Biblia, ¿verdad? Eso son cosas de hombres, no, hermano, amén. Aquí estas definiciones, amén, también lo dicen la gente que estudia, que se preparan estos, ¿verdad?, estos temas importantes de la madurez. Y más adelante, ¿verdad?, vamos a conocer, ¿verdad? Esto es parte de lo que, ¿verdad?, de los expertos o los profesionales de la salud mental, amén, de lo que tiene que ver con la psicología, amén. Y bien importante cómo trabaja nuestra mente, nuestras emociones, nuestra humanidad, amén. Dios nos ha hecho gente, amén, pensante, amén, gente, gloria al Señor, no solamente espiritual, amén, sino emocionales, amén. Y nosotros tenemos que conocernos nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Si buscamos en el diccionario esta definición, nos diría que es el estado del desarrollo completo de una persona. También habla de que es la cordura adquirida por la experiencia, pero esto, ¿qué significa? La experiencia es importante, amén, pero tiene que ver, ahí que dice, hermano, que tiene que ver con la cordura, amén, es el desarrollo completo de una persona, amén, tiene que ver con cordura adquirida por la experiencia, amén, gloria a Jesús. La experiencia, los cantazos de la vida, la experiencia, los momentos difíciles, los momentos, ¿verdad?, de dificultad, las pruebas, las luchas, los fracasos, nos deben de nosotros adquirir y nosotros que aprender, amén, porque cada situación en la vida, cada momento difícil, de fracaso también, nos es de una bendición, porque nos dice la palabra que son pruebas. Las pruebas las tomamos también a nivel profesional, en la escuela, en las universidades, amén. Tú no pasas de grado, tú no te gradúas de una profesión si no has preparado un proyecto, una tesis, no has pasado unos exámenes, amén, y un tiempo de prueba, de conocimiento, amén. Y bien importante, de esa manera la gente se prepara, la gente se especializa y la gente, ¿verdad?, puede ser mejores profesionales, amén. Por eso la prueba de la vida no es por casualidad, amén. Los momentos de la vida que Dios nos permite experimentar tiene razón, tiene, ¿verdad?, un sentido y tiene un propósito, amén, que nosotros debemos de aprovechar. Dios que conoce nuestros corazones, Dios que conoce, ¿verdad?, nuestro desarrollo, amén, y nuestros procesos, gloria al Señor, Él sabe cuándo verdaderamente nosotros tenemos la capacidad de crecer y de madurar en medio de las dificultades, amén. Dios sabe hasta dónde podemos llegar, amén. Dios nos da más carga de la que podamos llevar, amén. Dios, como perito arquitecto, amén, nos ha creado, nos ha formado un diseño para nosotros poder desarrollar en la vida, amén. Hay una meta, hay una razón que Dios una asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amén. Por lo tanto, nosotros debemos de saber, ¿verdad?, y conocer y preguntarle a Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, amén. Pedirle a Dios sabiduría. Usted sabe que hay algo más, que usted tiene que superar unas cosas, amén, que
la vida no es simplemente fracasos, pruebas y lucha y batalla. Amén. Porque las pruebas son permitidas para que para crecimiento emocional, nuestras capacidades mentales, emocionales, amén, y superarlas. Amén. ¿A quién le gusta estar estancado en la vida o atrasado? ¿A quién le gusta estar estancado? Amén. ¿A quién le gusta? A todos nos gusta superarnos, ¿sí o no? Para eso estudiamos, para eso buscamos una mejor vida, para eso buscamos, amén, un mejor trabajo, nos movemos de lugares, nos movemos hasta de países, de naciones, amén. ¿Por qué? Porque queremos crecer, tenemos el potencial, tenemos la capacidad, tenemos la salud, tenemos la juventud, amén. Tenemos las cualidades, amén, en medio ambiente para nosotros poder aportar en la vida, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro país y para nosotros mismos, amén. Y eso da crecimiento, amén. La madurez, si bien es cierto que es una etapa del desarrollo del hombre o mujer, no siempre se ve completada, amén. Hay otros que maduran, pero hay otros que no, que se quedan inmaduros. Hay gente adulta que usted lo ve con comportamiento inmaduro, amén. Gloria al Señor. Con comportamiento de niños, ¿verdad? Que les da, hay veces que le da esas rabietas, ansiedades, ¿verdad? Claro, a todos nos da ansiedades, pero es saber cómo manejar esas emociones de coraje, de conflicto, amén. Saber cómo nosotros, el por qué a veces que no lo sabemos, pero la experiencia nos debe de indicar algo, amén. Algo tenemos que aprender, amén. Una razón de por qué pasamos los momentos de dificultad, de ansiedad o de coraje, es que quizás nos falta mejorar, ¿verdad? O superar unos momentos de crisis que nos dan, amén, en nuestra vida, amén. Todas las pruebas, los desarrollos de la vida son crisis, amén. El niño o aún el bebé pasa una crisis desde que nace, porque comienza a gritar, ¿verdad? Porque hay un impacto, amén. Hay un impacto cuando se va a enfrentar a esta vida, amén. Hay un choque, amén. Hay un conflicto que tiene que superar, amén. Tiene que aprender a levantarse, ¿verdad? Y quizás no sabe y comienza a gritar. ¿Por qué? Porque tiene hambre, quiere leche, ¿verdad? Y comienza a gritar. Busca la manera, los mecanismos que tiene a su alcance, amén, para superarlo, ¿verdad? Para pedir ayuda, amén. Y son crisis en la vida desde la infancia, son procesos en la vida que el hombre, que Dios nos ha puesto para superar, de manera que también en el carácter humano, emocional y en este caso espiritual, tenemos que nosotros crecer, amén. No podemos quedarnos estancados, porque si nos quedamos estancados vamos a sufrir de alguna manera, amén. Porque de eso se trata la vida, de superación. Es decir, no existe una asimetría que nos diga que la madurez es un proceso continuo que se desenvuelve a la par del desarrollo físico de la persona. De modo que en muchas ocasiones esta etapa del proceso se estanca, lo que provoca que algunas personas lleguen a edad avanzada sin haber completado de manera moderadamente satisfactoria esta etapa. Amén. Gloria a Jesús. Esto quizás lo habíamos ya hablado, ¿verdad? Gloria a Jesús. No necesariamente el que usted vea adulto o que usted vea anciano haya tenido la capacidad de madurar o de crecer o tener experiencia o de alguna manera sabiduría. Amén. No es simplemente que tenga experiencia, amén, sino que tenga sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Y manejar los conflictos, amén, de una manera satisfactoria, amén. Porque hay mucha gente que son inteligentes intelectualmente, pero no son sabios a la hora de manejar o de aplicar ese conocimiento, amén. Muy importante saber cómo aplicar el conocimiento en las experiencias vividas o aprendidas, ¿verdad? Sea estudiada o sea bíblicamente o espiritualmente, amén. Vamos a la próxima. Ok, la introducción al Nuevo Testamento conoce 3 tipos de cristianos, amén. Miren esto, ahí está subrayado ¿verdad? Y está, ¿verdad?, bastante claro ahí, amén, señalado.
dice que espiritualmente, gloria a Jesús, amén, 3 tipos de cristianos, amén. Esto lo podemos aplicar también de modo secular, pero esto espiritualmente, como está más aplicado a nosotros, ¿verdad? A la vida espiritual, amén, que también influye en la vida emocional también. Y después lo vemos los resultados en todas las áreas de nuestra vida, amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de 3 partes, amén. El ser humano todo, no simplemente los cristianos, amén, los que están en la iglesia, los que han creído en Dios. Todo ser humano está hecho de la misma manera, ¿sí o no? Amén. No hay otro más superior que otro. ¿Cuáles son las 3 partes? Somos que espíritu, alma y cuerpo. La palabra es clara y dice, y le da más prioridad que a lo espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Siempre la palabra usted lo ve que resalta la parte espiritual, porque es lo que está aquí, lo que está dentro. Amén. La parte corporal es afectada por las emociones, y las emociones son afectadas por ¿qué? Por la parte espiritual, amén, por lo que sentimos, por lo que creemos, amén, por lo que influye en nuestro interior, en nuestro ser. La influencia espiritual no la vemos, pero lo sentimos. Sentimos las batallas, no sabemos con qué estamos batallando, pero hay una lucha interna, hay una lucha espiritual, amén, entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere buscar de Dios y la carne no quiere, amén, quiere lo terrenal. Entonces está en nosotros saber cómo manejar y cómo hacer ese balance, amén. Por el Señor hay unas partes, ¿verdad? Porque hay unos que son más espirituales, se dedican más a lo espiritual y se alejan de lo secular, amén, de lo natural, de lo que les rodea, que no ven ni noticias, no saben lo que está aconteciendo a su alrededor, amén. Así que todos los extremos yo siempre digo que son malos, amén. Usted debe hacer un balance y saber, por eso es bien importante saber cómo manejar lo espiritual. El mismo Pablo que decía, lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal, o lo humano, amén. Gloria a Jesús. Y bien importante nosotros saber manejar, amén, no alimentar, todo depende, amén, de que nosotros fortalecemos. Si fortalecemos más la carne, las emociones y todo lo terrenal, se va a fortalecer más lo humano, amén, y el apetito no se va a saciar, amén, la carne no se sacia, no termina de desear y anhelar, ¿verdad? Todo lo que ve, y amén, por entonces ahí necesitamos la sabiduría de Dios, amén, necesitamos que Dios nos dé sabiduría, cómo dar al César lo que es del César, dice la palabra, y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que tenemos que nosotros, amén, ¿verdad? Responder, ser responsable en la vida diaria. Tenemos que nosotros pagar nuestros biles, amén. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, atender nuestras necesidades humanas, físicas, ¿verdad? Ciudadanas también, amén, porque pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a una nación que hay que responder, amén. Por lo tanto, por eso, vuelvo y repito, por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, no es que tú no le des la parte que le pertenece a tu familia, o la parte que le pertenece a tu atender tu trabajo, tus necesidades ciudadanas, amén, amén. Por eso fue bien claro y dijo, dar al César que ¿quién era el César? En ese tiempo era que el gobernante, el gobernador en ese tiempo, amén. Por eso, dale al gobernador lo que es del gobernador, pero a Dios también, no dejes de darle a Dios lo que te pertenece a Dios, amén. Porque si no, amén, nos van a pedir a cuentas, Dios nos va a llamar a cuentas, así como el primer hombre, Adán, Dios le pidió a cuentas, amén. Él se paseaba por el huerto y de vez en cuando venía el Señor y pasaba factura, amén. El primer hombre tenía que informarle a Dios, amén, que él había hecho, aunque Dios conocía todo, gloria al Señor, pero el mismo Dios pidió cuentas, amén. ¿Dónde estás tú? Amén, ¿qué estás haciendo? Amén, gloria al Señor. Y ahí está entonces esos 3 tipos de cristianos: el espiritualmente maduro, el espiritualmente ¿qué? Inmaduro, y el espiritualmente ¿qué? Decadente. Amén, miren eso.
Todos estamos en el tema de lo espiritual. El que es maduro, el que es inmaduro y el que está en decadencia. Amén. Interesante, es bien importante nosotros saber esto, en qué nosotros estamos ubicados. Amén. Yo no quiero, por lo menos mi parte, amén, no soy perfecto, amén, pero espiritualmente, amén, no quiero catalogarme como inmaduro, menos decadente, amén, porque Dios nos ha llevado a crecer, a tener vida, amén. Por eso, si habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? En un mensaje, que aquel que tiene vida, ¿qué hace? Se mueve, ¿verdad? No está estancado, no está inerte. Aquello que está quizás, ¿verdad? Muerto, está como inerte, no se mueve, no tiene vida. Amén. Por lo tanto, en la vida tenemos que movernos, amén. Tenemos que nosotros sobrevivir, porque el que no trabaja no come. Amén. El que no grita, amén, no le dan comida ni leche a los mismos bebés. Amén. Gloria al Señor. Ellos tienen que gritar, tienen que llorar. Amén. Por lo tanto, el que se esfuerza va a poder superar situaciones, porque en esta selva de la vida, hermano, amén, el que no es valiente, el que no supera, el que no se mantiene, amén, en acción, amén, vivo, alerta, amén, que va a morir. Si usted no hace nada, se muere. Si usted no se levanta de la cama y no se levanta a asearse, se va a apestar, pero también vienen las enfermedades. No se levanta a comer, no se levanta, ¿verdad? A levantarse, se mueren los músculos, amén. Se mueven las acciones, ¿verdad? Físicas, ¿verdad? Entonces se va muriendo paulatinamente, amén. Por lo tanto, en la vida tú tienes que superarte, tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que moverte, tienes que hacer algo, porque si no nos morimos, ¿sí o no? Amén. Espiritualmente de la misma manera. Si no nos ejercitamos, esa es la palabra, ejercitados, que es la piedad. Tenemos que ejercitarnos en la palabra, en la búsqueda con Dios, amén. Por lo tanto, si no nos ejercitamos en el Señor, hermano, va a venir que la muerte espiritual, el enemigo no va a respetar, amén. Va a venir que a destruir, te va a enfermar, te va a estancar, te va a debilitar. El ataque siempre va a venir, amén. Para bueno y para malo, siempre la lucha viene, ¿sí o no? Amén. Pues entonces, si viene para bueno y para malo, pues es mejor, yo mejor lo lucho aquí, buscando de Dios, porque tengo mejor garantía, tengo más protección. El enemigo, como quiera, nos va a atacar. Allá el enemigo, en la calle o fuera del Señor, el enemigo no te va a defender. Como yo siempre digo, te va a dar una patada. Te va a acusar, mira, y se va a reír de ti, ¿sí o no? Sí, exacto, y si estás cerca del barranco, él no te va a salvar, sino te va a acabar de empujar, ¿sí o no? Sí, no respeta, amén, y ese es su trabajo, amén. Es trágicamente posible que al creyente le falte más madurez o que no tenga del todo, amén. Las escrituras diagnostican la causa de dicha falta y prescriben su cura. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús, porque nosotros no empezamos aprendiendo maduro, ¿verdad? No, esa palabra como que porque está escuchando mucha gente hoy, ¿verdad? Pero no tiene que ver nada con la noticia. Vamos aquí. Amén. Es el tema de hoy. Adelante. Amén. Exactamente, que Dios nos tenga misericordia, amén. Y es así, hermano. Tenemos que, por lo tanto, hermano, aprender de la vida. Amén. Claro, aprender. Porque si no aprendemos, seguimos estancados. Fracasamos, ¿sí o no? En la escuela, si usted no pasaba los exámenes, ¿qué pasaba? Tenía que repetir el grado, ¿sí o no? Y usted no veía, bueno, a veces, yo no vi mucho, pero sí vi algunos, ¿verdad? Que era como más mayorcito que uno en la escuela, en el salón. Y como que está desubicado. ¿Por qué ese está aquí?
Y entonces uno se ve como desubicado en la vida, amén. Por lo tanto, las pruebas, las luchas nos están dando un mensaje, ¿sí o no? Algo te está diciendo, Dios te está permitiendo un choque, una prueba, un conflicto para que despertemos, para que despierte, que tienes que superar, que algo que Dios te está haciendo entender, amén, que tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que moverte, amén, tienes que moverte. Amén, claro. En el nombre del Señor, amén. Gloria a Jesús. El inmaduro espiritualmente debe que avanzar desde un interés elemental en la verdad divina a una experiencia que es plena y profunda de Dios en Cristo. Amén. Es bien importante nosotros tener este conocimiento y meditar. Aquí quizás no lo vamos a aprender todo, sino que nos vamos a llevar este conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer? De ahí Dios nos ministra. Y acuérdate de la palabra, acuérdate del estudio del pastor. Acuérdate de lo que dice la Biblia. Acuérdate, entonces ahí yo, ahora entiendo. Es porque la lucha y la batalla. Es porque tengo que buscar de Dios. Es porque tengo que ir a la iglesia. Amén. Amén. No es que esté aquí 24/7 todos los días en la iglesia, pero tampoco, ¿verdad? Es que te limite, entonces no deja a Dios lo que es de Dios. Amén. Bien importante. Amén. Seguimos en el próximo. Amén. Como algunos tienen por costumbre. Amén. Es que esto es un tema de largometraje. Amén. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Recuerda a Pedro, el diestro pescador. Hay una serie de preguntas ahí. Amén. El vacilante seguidor. Pedro, los discípulos, hermanos, llegaron momentos que fracasaron. El mismo Pedro, ¿qué hizo, hermano? ¿Le falló a Dios, sí o no? Negó al mismo Jesucristo. ¿Lo negó cuántas veces? ¿Una vez? 3 veces. Amén. Bendiga los que van entrando. Amén. El discípulo que negó a Cristo. El apóstol impetuoso. El líder amoroso. El milagroso hombre de fe. El magnífico mártir. Amén. Y cada uno tuvo sus procesos. Amén. Pero gloria a Dios, hermano, maduraron, crecieron con cantazos. Pero gloria a Dios, hermano, pudieron entender la voluntad de Dios. Pudieron entender el propósito de Dios. Amén. Entendemos, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Dios tiene un propósito. Así que ese propósito va a estar ahí. Hasta que no se cumpla, por más que usted corra, usted tiene que pasar ese proceso y tiene que darle cuentas a Dios. Porque cada uno de nosotros, decimos al principio, tenemos una asignación, tenemos una tarea por delante. No vinimos a este mundo por casualidad, ¿sí o no? Por algo usted vino, no solamente a comer o a trabajar y a fiestar, amén, sino hemos venido para una tarea. Así que está en nosotros preguntarle a Dios, ¿para qué yo vine? ¿Para qué propósito Dios tiene para mi vida? Amén. ¿Dónde yo puedo hacer de bien? ¿Verdad? De bendición. ¿Sí o no? Amén. Recuerda, Pedro, seguimos la gran paradoja. El humilde ser humano, ahí está el contraste. Y el santo hombre de Dios. El cobarde, pero también cristiano. Amén. El dudoso, pero también creyente. Amén. Pero desde una óptica carnal tenía que grandes problemas. Pero Pedro, dentro del esquema del Espíritu, tenía un gran potencial. El potencial real revelado por el poder de Dios que moraba en él. Amén. Tenía un potencial. Amén. Tenía ímpetu, tenía fuerza, pero no sabía cómo manejarla. Era un machetero. Allá en Puerto Rico había eso, era como un grupo, amén, que se llamaba Los Macheteros, amén, sí, yo creo que en todos lados hay macheteros, amén, y agarró el machete cuando no, el Señor mismo le dijo, ¿verdad?, al que espada, amén, ahí está, el que a espada mata,
la espada muere, amén. Y el que usa el arma, amén, tiene un peligro, tiene, ¿verdad? O la utiliza o te la van a utilizar para ti, ¿verdad? De una manera adversa, amén. Por eso es bien importante, ¿verdad? Saber manejar nuestras armas. Tenemos armas espirituales, tenemos armas también emocionales, carnales, humanas, amén. Y hay que saber cómo manejarlas. Amén, gloria a Dios. Es bien importante, hermano. No solamente es tener poder, capacidad, sino saber cómo manejar ese poder. Ese recurso que tiene, o el recurso económico, o el recurso emocional, o de fuerza, o habilidad, es saber cómo utilizarlo. Amén. No siempre todo se utiliza a la fuerza, ¿sí o no? Hay momentos que hay que utilizarla, pero hay momentos que hay que saber, ¿verdad? Cómo lidiar, ¿verdad? Con palabras sabias, ¿verdad? Para obtener. Hay momentos que hay que utilizar la diplomacia, ¿verdad? Como los gobiernos que utilizan la diplomacia. Cuando no hay resultado de diplomacia, entonces se utiliza la fuerza. Amén. Pero hay que saber cuándo usarla. Dice, amén. Pedro, ¿verdad? Yo tenía potencia grande, lo aprendimos en las clases de bautismo, ¿se acuerdan? Cuando vimos, ¿verdad? Como Pedro, Dios le permitió, ¿verdad? Que fuese zarandeado, ¿verdad? Porque el enemigo lo pidió ser zarandeado igual o probado, igual que Job, amén. Por a Dios, pero ¿por qué tanta lucha? Amén. Era porque Dios tenía un plan, amén, con Pedro, y era que sobre esta declaración, amén, que el mismo Señor preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Amén. Y el único que contestó correctamente fue Pedro, amén. Le dijo, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Entonces él entendió, porque ya había crecido, había madurado, había entendido el propósito de Dios. Y más adelante Dios, sobre esta piedra, sobre tu declaración, sobre tu conocimiento, amén, lo que has aprendido, edificaré que mi iglesia, amén. Y fue el hombre que Dios utilizó para llevar el primer mensaje de conversión, amén. Estuvo allí, ¿verdad? Con los discípulos, con los 120, amén, esperando la promesa, y recibieron el propósito de Dios, amén. Recibieron la bendición de Dios, que hoy se levantó una iglesia poderosa que está viva. Ya no es un pueblo, amén, de Israel, sino es un pueblo redimido por la sangre de Cristo, amén, que nos trae esperanza al pecador, al ser humano, a la humanidad que está lejos de Dios, sin fe, sin esperanza, amén. Y eso fue a través de un hombre que aprendió, pasó la prueba, pasó el proceso, amén. Pudo lograr entender la voluntad de Dios para con su vida, amén. Cometió muchos errores, amén. Pero aquí no importando los errores, no importa el tiempo. Aquí lo importante, hermano, que reflexionemos a tiempo, que crezcamos, que prestemos atención a lo que Dios nos está enseñando. A cada proceso tiene un propósito. Amén. No te dejaré hasta que seas perfecto. Esto lo dice mucho la pastora mía en Houston. Amén. Y ese es Dios con nosotros, hermano. Si lo hizo con Pedro, es lo mismo para cada uno de nosotros. Es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro: no te dejaré hasta que seas perfecto. Porque Dios tiene un plan. Amén. Depende de nosotros si queremos que Dios complete esa obra en nosotros. Amén. Aunque no era perfecto, el secreto de Pedro radicaba en que su vida estaba controlado independientemente por Cristo. Como pobre y humilde pescador, cuando tuvo el primer encuentro con el maestro, Pedro no tuvo idea del extraordinario cambio que su vida daría. Amén. Me imagino que Pedro, de alguna manera, amén, si cometió muchos errores porque estaba intentando hacer algo. Estaba intentando buscar a Dios. Porque si Dios lo llamó, es porque estaba, de alguna manera, Dios conocía el corazón. Amén, claro. Que estaba pendiente de las profecías. Que estaba pendiente de la palabra, los escritos. Estaba esforzándose, era un pescador.
Estaba intentando aprender y crecer, amén. Pero gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. Aquí entonces, ¿verdad? De alguna manera se cumplió el propósito, amén. Y Dios vio ese potencial que él ni se imaginaba, amén. Nosotros no nos imaginamos qué Dios tiene para con nosotros. Aquí pueden haber grandes evangelistas, grandes pastores, grandes ministros de Dios, adoradores, amén. Hermano, y solamente Dios puede hacer cosas grandes hasta que seamos perfectos, amén. Y depende de usted. No importa los errores que haya cometido, amén. Dios nos puede perfeccionar y cumplir su propósito. No importando, hermano, lo trágico que hemos venido ante Dios, gloria al Señor, Dios lo va a perfeccionar. La obra que Él ha comenzado en nosotros, Él lo va a completar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Jesús. Es menester, porque es algo que a nosotros debemos servirnos de elección. Jesús nos quiere cambiar de la posición que tenemos a la que Él desea que tengamos. Amén. Nosotros creemos que vamos a ser tal persona, o tal, ¿verdad? Es profesional, o vamos a hacer algo en la vida, pero Dios tiene otro propósito, amén. Dios quiere mejorar esa versión que tenemos de nosotros mismos, amén. Humanamente, nuestra versión o nuestra capacidad, lo que pensamos de nosotros mismos, es limitada, amén. Dios puede hacer algo mayor, amén. Ahí está el ejemplo de Pedro, hermano. Usted lea, ahí están las cartas de Pedro. Usted lea la vida, amén, en los hechos, desde que Dios lo llamó, amén, desde que el Señor lo llamó. Y vemos su proceso de crecimiento, amén. Es menester que entendamos que delante de Dios lo importante no es lo que usted pueda hacer para Él. Miren esto, por eso lo señalé, lo puse diferente, sino lo que Él quiere hacer en usted y por medio de usted. No lo que usted haga por Dios, sino lo que Dios va a hacer en usted, lo que Dios puede hacer en usted para su gloria y para su honra. Amén. Porque nuestra limitación, hermano, nos van a hacer cometer muchos errores. Vamos a poder lograr algo, pero va a ser que es limitado. Amén. Porque nuestra fe humana no nos va a ayudar. No estamos preparados para eso, sino es con la ayuda de Dios. Amén. Obstáculos en la madurez. Todo el que quiera ser cristiano eficaz y fructífero, ¿quiénes son los que quieren? ¿Cuántos queremos ser cristianos que eficaces y fructíferos? Porque si otro lo ha podido lograr, ¿por qué yo no? Y ahora digo yo como el tío, pues ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que Dios haga cosas grandes conmigo? Si puedo lograr cosas en la vida, ¿qué impide que yo pueda hacer cosas mayores pero en Cristo? Amén. Volvemos con Pedro. Amén. Pedro, Dios no le quitó el trabajo, amén, sino que es lo que lo perfeccionó. Ya no será pescadores de peces, sino que es más importante. Hay muchos más pescadores. Amén. Él trabajó, ¿verdad? Su tiempo, ¿verdad? Tuvo su tiempo como pescador de peces, pero Dios quería algo más para con su vida. Amén. Pescar almas para Cristo, amén. Para transformarlas para su gloria y para su honra. Amén. Todo el que quiera ser un cristiano eficaz y fructífero hallará obstáculos en el camino, ¿sí o no? Pues de esa manera usted va a conocerse usted mismo, sus debilidades y sus fortalezas. Y a menudo nuestra vida espiritual es una sucesión angustiosa de emocionantes bendiciones y dolorosos fracasos. Amén. Vamos a tratar de aprovechar, amén, el tiempo. Por el Señor. Momentos dolorosos y momentos también de bendiciones. Amén. Hay un balance. No todo es dolor, no todo es sufrimiento. Amén. Va a llegar momentos de alegría, de logro, de bendición. Amén. Claro. Amén. Dios no procura
hacernos religiosos. Miren esto. Es simplemente que tú vengas aquí, ¿verdad?, a la iglesia y estés todos los domingos aquí, y eso es bueno. Amén, los 10 semanas. Pero en la calle, hermano, en la vida diaria, también tenemos que demostrar que verdaderamente estamos capacitados para enfrentar la vida con sabiduría. Amén. Con carácter. Amén. Mostrando verdaderamente que somos gente transformada, gente que Dios ha hecho algo. Amén. Que Dios nos ha mejorado, nos ha perfeccionado. Amén. Para ser de bendición. Porque de eso se trata, hermano. Ser de bendición. Porque si usted es de maldición, ¿de qué vale la vida? Si nos maltratamos, nos destruimos unos a otros. No tiene sentido. Si usted se ocupa en la vida es para ayudar en la sociedad, para mejorar su estatus emocional, para crecer, amén. Por lo tanto, estamos buscando ese bienestar, amén, humano, pero también emocional y también espiritual, para ser hombres completos y mujeres completos, amén. Gloria al Señor. El que quiere, Él quiere que seamos felices. ¿Quién? El Señor, amén. Mira lo que quiere el Señor, que seamos felices, gozosos, libres, llenos de frutos, amén, verdaderos hombres, mujeres, niños de Dios. Él no espera que seamos perfectos, pero desea que aprendamos control. Dice la Biblia que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Porque si usted se deja llevar por las emociones, cuando tiene coraje, usted se descontrola y le da bofetada a todo el mundo, e insulta a quien sea, no tiene autocontrol, le da coraje, hermano, y están los platos volando, las joyas, y las tapas de las joyas, los sartenes en la casa. Y hermano, ¿quién va a prevalecer así? Amén. ¿Quién va a prevalecer? ¿Qué hogar puede prevalecer? Si hay discusiones, si hay situaciones, y eso lo puede haber, desacuerdo, pero no todo el tiempo. Llega un momento en que debe mejorar la situación. Amén. Sino que ¿quién prevalece, hermano? ¿Quién va a prevalecer si dos no estuvieran de acuerdo? Nadie puede prevalecer si no hay dos que estuvieran de acuerdo. Por lo tanto, no va a funcionar, va a fracasar. Amén. Entonces usted va a seguir buscando esa superación en otra persona, pero si usted no se ha superado usted primero, ¿cómo usted va a superar lo otro? Amén. El otro proceso va a cometer de error en error, y emocionalmente, hermano, usted no va a progresar. Usted va a sentirse que es fracasado y que va a ser el Satanás, el enemigo. Eso es lo que va a aprovechar para destruir. Amén. Él no espera que vivamos sin pecado, pero espera que madurez de nuestra parte. Tampoco espera que nosotros solos hagamos esto. Él ha empezado la obra en nosotros y ha prometido terminarla. Quiero llegar a un punto, vamos a ver si me pueden poner ahí el video. Cuando tenga, ahí es que va. Amén, pero cuando el hermano Jonathan venga, amén. Por eso, predominante providencia de Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No voy a abundar ahí, porque si no, no terminamos. Un poquito larga. Gloria al Señor. Vamos a ver si podemos ver el video. Amén. De las señales de la señal de que eres más maduro que otros es que te importa poco lo que los demás piensan de ti. Por supuesto que a veces es casi inevitable sentir enojo si alguien se burla de ti o te hace un comentario hiriente, pero esa frustración solo es normal hasta cierto punto. Por ejemplo, no porque alguien te diga que eres tonto o se haga el payaso contigo, vas a ponerte furioso y discutirás con él. Alguien maduro sabe distinguir cuándo vale la pena y cuándo no intervenir en ese tipo de situaciones.
Y cuando no le queda más remedio que intervenir por tratarse de un insulto más grave, lo hace de tal forma que le demuestra al ofensor que sus palabras no le afectan en lo más mínimo. De igual forma, tampoco prestas atención a las críticas de aspectos superficiales. Si intentan hacerte sentir menos valioso por tener un estatus social o económico inferior a ellos, lo tomas de broma o simplemente lo ignoras por completo. La segunda señal es que no hablas mal de otras personas. Como regla básica, a la gente inmadura le encanta chismear y hablar de los demás, mientras que la gente madura prefiere hablar acerca de ideas y cosas que realmente aporten valor a una conversación. Muchos de nosotros hemos caído al menos una vez en esta mala práctica. Nos enteramos de un chisme o algo malo de alguien y sentimos la necesidad de correr a contárselo a nuestros amigos. De hecho, hay personas que jamás salen de esa etapa. Verás a personas muy mayores hablar mal de sus vecinos e incluso de familiares. La realidad es que es una pérdida de tiempo y dañino para nosotros y nuestro entorno social. Lo ideal es evitar este comportamiento tóxico a como de lugar, y no solo como transmisor, sino de receptor también. Porque seamos honestos, rodearte de gente negativa que solo habla de cosas negativas no te deja nada bueno. La tercera señal es que no dejas que las pequeñas cosas te molesten. Y eso se debe a que entiendes que la vida es demasiado corta como para enfocarte en detalles insignificantes. Si se te quemó el café o se te olvidó el celular en casa, no dejas que eso te arruine el día. De seguro conoces a alguien que se comporta de dicha manera. Si las cosas no salen como ellos querían, empiezan a quejarse sin parar y en ocasiones hasta llorar. O bien, si tú cometes un error inocente que los ponga de mal humor, son capaces hasta de gritarte por ello. Ese tipo de personas no suelen ser muy felices porque constantemente están desanimados por cualquier adversidad que se les presente. Así que si tú eres más inteligente y no te la pasas lamentándote por esas cosas sin sentido, es porque eres más maduro y muy probablemente disfrutas más de tu vida. La cuarta y última señal es que no juzgas a los demás, ni por sus opiniones, creencias o gustos diferentes a los tuyos. Antes de dejar que eso te moleste, siempre pregúntate, ¿acaso es algo que me afecte a mí? 9 de 10 veces te darás cuenta que no te afecta en lo más mínimo. Por otro lado, alguien inmaduro no puede soportar el hecho de que otras personas piensen distinto a él. Y si alguien está en desacuerdo, hace todo lo posible para hacerlo cambiar de opinión. Para evitar caer en ese error, tienes que entender que vivir y dejar vivir es la manera más sencilla de estar en paz no solo con los demás, sino contigo mismo. Recuerda que la madurez no se relaciona a la edad. Esta se relaciona más que nada con las experiencias de vida y tu capacidad de aprender de ellas. Así que cada día es una oportunidad para tomarte un poco de tu tiempo y reflexionar sobre cómo mejorar para ser mejor que ayer. Interesante que esto no se trata simplemente de la gente secular que está afuera, porque esto es un video secular, pero esto mismo, hermano, lo vemos de las iglesias. Gente que está mirando y se dan llevar por lo que piensa el otro, pero a nosotros no nos debe importar mucho, no es que no nos importe, amén, pero nos debe importar más de lo que Dios piensa de nosotros. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. No nos debe importar más de lo que Dios piensa de nosotros. Los corajes, cómo manejar los corajes. También, amén, cómo ver a mi hermano, que no piensa igual que yo, que no, amén, no se crió de la misma manera. Cómo ver el evangelio. No todos lo ven de la misma manera, amén. Lo vemos todos de diferentes maneras, diferentes perspectivas, amén, diferentes culturas, y tenemos que saber cómo manejar esos conflictos culturales, amén, y bíblicos, espirituales, amén, dentro de nuestras iglesias, amén. Por eso es importante que Dios nos tiene que ayudar a cómo manejar, entendernos a nosotros. ¿Quién lo puede saber? El que nos creó, nuestro creador. Él sabe y conoce, hermanos, cómo manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros conflictos, amén, aún nuestra inmadurez, amén, lo que no sabemos cómo manejar, amén. El mismo Dios nos puede ayudar, amén.
Voy a avanzar un poquito aquí acerca de lo que, de la providencia de Dios, ¿verdad? De la perspectiva de Dios, de la perspectiva de Cristo y la perspectiva del Espíritu Santo, amén. Con estos tres terminamos, amén. Pero un poquito extenso, voy a tratar de avanzar, quizás no lo va a leer todo, amén, pero lo principal. Usted encomienda a Jehová, amén. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él porque Él va a hacer, amén. ¿Me ayudan allí? Gloria a Dios. El plan de Dios es que es completo, amén. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Parece imposible las promesas de Dios que se cumplen en nosotros, pero Dios, su trabajo es que es completo. Todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas significan exactamente lo que dice. Todo, en toda esfera, está bajo el control benéfico de Dios. El alcance de esta enunciación es lo que nos quita el aliento, el desconsuelo, la enfermedad, la disolución, la esperanza marchita, los desórdenes nerviosos, los niños que dan problemas, la falta de frutos en el servicio, a pesar de los esfuerzos serios para cumplir con las condiciones del fruto. Por cierto, estas cosas nos ayudan. Y la lista es larga. Como quiera, todas las cosas nos ayudan para bien. Aprendan el conflicto, la enfermedad y la dificultad. Aunque lo que no entienda, amén, Dios le hará entender. Amén. Él nos hará entender el camino en que debemos andar. Sobre Él hemos fijado nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. Vamos para el completo. Amén. El plan de Dios es armonioso. Obran con un patrón preconcebido. Los hechos de la vida no se relacionan. La receta de un médico se compone de una cantidad de drogas tomadas en forma aislada. Algunas de ellas serían venenosas y solo harían daño, pero combinadas bajo la dirección de un profesional capaz y experimentado logran solo el bien. Un escritor dice, Barclay, sabemos que Dios entreteje todas las cosas para bien de los que lo aman. Las experiencias de la vida, cuando se las toma aisladamente, pueden no parecer buenas, pero cuando se las combina, el resultado es solamente bueno. Cuando usted logra recapitular todas las cosas que han sucedido en su vida, sabe que había un propósito. Hasta traerlo al plan de Dios, al plan de salvación. Y lo que falta, amén. Porque no solamente Dios nos transforma, nos cambia, sino que vamos a hacer para bien a otros. Vamos a hacer de bendición. Nuestra experiencia, nuestro testimonio van a poder transformar a otros, ¿sí o no? Y para eso es el propósito de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad, amén. Fuerza perfeccionada de Dios. Ya hemos hablado, ahora vamos a la parte de Cristo, amén. La obra no terminada de Cristo. Por eso que decía, amén, allí en Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos, amén. Recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, no te dejaré hasta que seas perfecto, amén. No te dejaré. Dios no nos va a dejar hasta que Él complete la obra. Él va a completar la obra que Él ha comenzado, amén. Él es un Dios que termina lo que Él ha comenzado, amén, no importando el tiempo. La obra intercesora de Cristo, por eso Cristo sigue clamando por nosotros. Si la obra no terminada de Cristo, su intercesión a la diestra del Padre, nunca nos hubiera llegado los beneficios de la obra terminada en la cruz. La gran importancia de esa obra terminada puede medirse por el espacio aparentemente desproporcionado dedicado en los registros del Evangelio a los eventos que rodean su muerte. Amén. El ejemplo de su intercesión. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8.
Si esto es así, podemos aprender mucho de su ministerio de intercesión en los días de su carne. La intercesión es el acto de mediar por otros. Amén. Él nos conoció, Él pasó por lo que usted y yo hemos pasado. Amén. Y seguiremos pasando. Por lo tanto, amén, Él sabe lo que está diciendo. Nos identificamos con Cristo. Por cuanto Él venció, nosotros también venceremos. Amén. No tiene importancia que la mayoría de las oraciones fueran de carácter intercesor. La única ocasión en la que afirmó su voluntad de la oración fue para que podamos estar con Él y observar su gloria. Toda oración suya fue de intercesión, porque sabe que solo no podremos lograrlo. Amén. Y bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí está la bienaventuranza en capítulo 5 de Mateo. Lo ideal del carácter de Cristo. Dios quiere que nosotros lleguemos a ese carácter de Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo Él pudo ser tan sabio? ¿Cómo Él pudo ser de tanta bendición? ¿Cómo pudo transformar a muchos? ¿Cuánto cree que nosotros lo podemos lograr? En Cristo todo lo podremos. ¿Cuánto quiere que los conflictos de esta vida se terminen o se disminuyan? Amén. Que los jóvenes no se sigan perdiendo. ¿A cuánto no le da tristeza? ¿Cuántos padres, amén, no saben cómo manejar los conflictos con sus hijos? Y uno quisiera aportar y dar un buen consejo, pero tiene que uno pasar primero por los procesos y pedir la sabiduría a Dios y poder tener este carácter que solamente Cristo lo puede dar. Amén. El carácter de Cristo, el pensamiento, el corazón, la mente de Cristo. Amén. Para eso estamos aquí, no simplemente por una religión, porque para cantar coritos nada más. Amén. Y para danzar, porque la gente se cree que es más que brincar y saltar nada más. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el aprendizaje? Gente que usted lo ve brincando y corriendo en el gozo, y está bien, no es que este sea malo, porque lo mejor de eso es el gozo del Señor. Amén, la alegría de cantar, de danzar. Pero cuando usted lo ve en la calle, hermano, los conflictos en su matrimonio, es terrible, hermano. Su matrimonio, hermano, una discusión, una exigencia, amén, unos maltratos terribles, amén, a sus seres queridos, un carácter de pocos amigos en el trabajo, amén, que no da testimonio, amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, ¿qué aprendemos ahí? ¿De qué vale venir a la iglesia y cantar? Amén. Y estar aquí 30 años en el Evangelio. Si no hay frutos, si no hay crecimiento, si no hay madurez. Amén. Así que, hermano, no tiene sentido el venir y pasar unas horas aquí y no aprender nada. Amén. Ahí es importante llevarnos esta palabra para entonces que Dios nos dé la sabiduría cómo poder ser de bendición y poder aplicarla en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, amén, en nuestras situaciones, amén. Un sentido de insuficiencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que es el reino de los cielos. Advertencia, no pobres de espíritu, sino de espíritu pobre, amén. Reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos aprender más de Dios, que necesitamos, amén, que el Espíritu Santo nos diría, nos cambie, nos transforme. Más adelante vamos a tener esa parte acerca del Espíritu Santo, la obra cumplida a través del Espíritu, no meramente desconfiados, sino renunciados en el Espíritu, el espacio de confianza propia, amén. Hay una parte que sí podemos confiar, pero no del todo, hermano. No puede toda nuestra confianza en nosotros. Amén. Sino que en Cristo todo lo podremos hacer. Lo vamos a hacer, porque esto tiene que hacer una parte, pero no solos, sino en Cristo lo vamos a poder lograr. No hay pista de autosuficiencia. Se considera insignificante, como Pablo confiesa, yo sé que en mí no mora el bien. Reconocer que sin Dios no somos buenos. Somos malos sin Dios. Amén.
usted quita a Dios de la ecuación en nuestra vida, usted no va a funcionar, amén. Usted no va a hacer las cosas bien, sino que su carne, su yo, lo va a llevar a cosas que no son buenas, ni tanto para su familia, para su hogar, para su vida, amén, ¿verdad? Porque lo que quiere es el apetito de la carne, el estar comiendo y comiendo, en todos los sentidos, amén, en todo lo que pueda desear en la vida, el dinero, no solamente la comida, amén, sino el dinero, el tener y tener desmedidamente y ocuparnos más en la carne, amén, en lo que yo quiero, amén, y no en lo que Dios quiere para mí, no en lo que yo pueda hacer para Dios, amén, por el Señor. El carácter, el sentido de contrición, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es la angustia en sí lo que se considera algo bienaventurado, sino la consolación que Dios ministra a la congoja. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque en el lloro hay consolación. Hay un beneficio cuando nosotros, amén, hacemos las cosas en el Señor. Sea la tristeza, sea el gozo, sea el conflicto difícil. Amén. Un sentido de modestia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De todas las virtudes de carácter, la mansedumbre probablemente sea la menos ambicionada. Pues él es la última parte. Él está también caracterizado por una disposición de ceder ante los demás cuando los principios no están en juego. No reclama nada, pero toda la tierra es suya. Amén. Aunque no lo tenemos que no tenemos nada, pero no reclamamos nada, pero como quiera, la bendición es de nosotros. La gente no nos quiere dar, no nos quiere reconocer, amén. Dice que no servimos o que no somos de bendición. Está bien, pero decía un gobernador puertorriqueño, en una frase bien conocida de muchos años atrás, decía que la verdad no grita. Cuando usted tiene razón, hermano, usted tiene que estar galeándose y reclamando sus derechos. Usted reclame los derechos, pero no tiene que estar gritando, amén, y rompiendo cosas, como hacen muchos. La gente que protestan, amén, que no tiene la razón, usted lo ve rompiendo, porque quiere que se escuche. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene la razón, no va con la verdad. Por lo tanto, el que verdaderamente tiene la verdad sabe en quién está parado, ¿verdad? Sabe dónde está su confianza, en que lo está haciendo bien, que si tiene unos derechos, los reclama, pero no tiene que estar obligando, o destruyendo, o matando y haciendo cuantas cosas, hermano. Amén. Usted sabe que la bendición es suya. La gente no le quiere creer. La gente no quiere reconocer que usted es de bendición. Como yo siempre digo, pues se lo pierde. La bendición de tenerme a mí como su amistad, o su amigo, o que yo haga una oración, le dé un buen consejo, usted no lo quiere, pues usted que se lo va a perder. Yo quiero bendecirle, pero si usted no lo quiere, la bendición entonces ¿qué? Es para mí. Amén. Bienaventurados los que se me están olvidando los textos, que Dios nos cuida. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Bienaventurados los que nos vituperan. Amén. Porque hay bendición. Amén. Aunque nos hagan mal, sabemos, tenemos la verdad de Dios. Queremos, amén, instruir, queremos, ¿verdad?, ser de bendición. Amén. Queremos que otros aprendan de los errores, que no solamente lo que ellos están haciendo, amén, lo están haciendo bien. Amén. Queremos corregir, queremos instruir, queremos ser de bendición. Amén. La gente no le entiende, hermano. ¿Qué hacemos? Le enseñamos y oramos por ellos. Usted no lo va a cambiar. Usted no va a cambiar la gente. Yo como pastor no voy a cambiar la gente. Yo no voy a cambiar la iglesia. No, hermano.
Usted no se rompa la cabeza. Todos esos conflictos, hermano. El departamento de queja, ¿dónde? En la rodilla. Ese es el departamento de queja. Todo usted me traiga todos los problemas. ¿Y yo qué hago? Se los entrego a Dios. Dios tiene cada uno la solución. Dios tiene, ¿verdad?, la sanidad a nuestra salud. Amén. Dios tiene la respuesta a nuestros conflictos. Dios es el que va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Voy a pasar a la parte del Espíritu, el poder transformador del Espíritu. Ahí va eso completo, ¿no? Esa terminación de la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, que es el que trabaja en nuestro interior. A través de nuestro espíritu, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Amén. Aprendemos la obra de Dios a través de Cristo, a través del mensaje, a través, ¿verdad?, de su manifestación aquí en la tierra. Amén. Pero a través del Espíritu, que es el que nos va, amén, que nos ha dado potestad de ser hecho hijos de Dios a través del sello del Espíritu Santo, hermano. Amén. Va a transformar esa obra en nosotros. Amén. Nos va a hacer entender el camino en que debemos de andar. Nos va a hacer entender qué áreas tenemos que entregarle a Cristo, qué áreas tenemos que perfeccionarnos, qué áreas que tenemos que dejar atrás, negarnos, amén, y renunciar a ella para entonces adquirir algo nuevo que Dios nos quiere dar, amén. Y aquí las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu transformador, el que transforma es ¿quién? El Espíritu de Dios. El que transforma, amén, las vidas. Por tanto, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Miren esto, hermano. Amén. Que nos vamos que transformando. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Su obra no es limitada. Amén. Su obra, usted, hasta aquí el Señor le ha ayudado. Nos ha ayudado, ¿sí o no? Hemos pasado unos procesos y hemos llegado al Señor. Dios nos ha transformado, pero hay otra etapa más. El crecimiento sigue o no. Amén. Así como vamos creciendo desde la bebé, desde la infancia, niñez, adolescencia, juventud, edad adulta, ancianidad, y por ahí sigue, hermano. No hay límites. Amén. Los límites los ponemos aquí en nosotros. Amén. Una experiencia progresiva. No es el propósito de Dios que nuestra experiencia cristiana sea estática. Más allá hay infinitas posibilidades de crecimiento a la imagen de ¿quién? De Cristo. No hay límite. Para Yamil ya está aquí adorando y va por más. Claro. Y así, hermano, vamos creciendo. Hermano Jacobo ha estado ¿verdad?, en la junta administrativa y va por más. Cosas mayores Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque ha sido un buen administrador. Amén. Lo ha hecho para ¿quién? Para el Señor. Y así cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra fe, Dios nos va a dar el crecimiento. Pero tenemos que nosotros que someternos a Dios. Someternos pues a Dios, resistir al diablo y el huir a la carne. Los deseos de la carne van a tener que huir. Amén. Dice que estas palabras demuestran con claridad que parece a Cristo. Que parecerse a Cristo en toda plenitud no es simplemente el resultado de algún momento de exaltación elevada y santa, sino que es una experiencia progresiva. Amén. El agente transformador. ¿Cuánto ha experimentado ese agente del Espíritu Santo? Amén. Que ha transformado nuestra vida. Amén. Usted no es el mismo de ayer, ¿sí o no? Y hay muchos testimonios. Usted no es el mismo que cuando comenzó en el Evangelio. Amén. Ahí está la experiencia. Amén. Y el testimonio lo queremos escuchar en el tiempo de Dios. Amén.
Ya se está empezando. Imagínense lo que falta. Amén. Según nuestra fe será hecho. Y si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, quítate, y se quitaría. Lo imposible lo hace Dios. Usted haga lo posible de creerle a Dios. Y Dios va a hacer el milagro de transformación en nuestras vidas. ¿Cuánto le creen a Dios? Amén. Gloria al Señor. No solamente nos quedamos, debemos ver en esta transformación nuestra responsabilidad y el ministerio del Espíritu Santo. El cambio a la imagen de Cristo no es automático. Implica una tarea y una actividad moral. No solo debemos librarnos y aceptar a Dios, también tenemos que sacar y poner determinadas cosas. Y esto implica una actividad definitiva de la voluntad renovada. Nos toca hacer una parte. Amén. Esforzarnos. No es el resultado inevitable de un ensueño diurno sobre Jesús. Nuestra parte consiste en mirar la gloria del Señor en fe activa y expectante. Esta es la expectativa de que cosas grandes vamos a ver en el Señor, de que sus promesas se van a cumplir, de que usted es un agente importante en su hogar y su familia, hermano. Quizás usted es el único que está clamando por sus hijos, por su familia. Amén. Si no hay nadie quien clame, amén, ¿cómo será librada nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, amén? Padres, tíos y cuántas cosas, amén. Y por lo menos, hermano, alguien tiene que clamar. Si no hay una iglesia, si no, la misericordia de Dios estará extendida, amén. Pero tenemos que vencer y tenemos que crecer en Cristo. El fuego purificador del Espíritu, entonces cayó fuego de Jehová. Ahí vemos la importancia del fuego. Jehová había descendido en fuego. La importancia de la prueba por medio del fuego no se perdió sobre el pueblo de Israel. Todos podían recordar ocasiones en su historia nacional cuando Dios había respondido en fuego. Y ellos sabían que este era la manifestación de la presencia de Dios. Dios manifestó su presencia a Moisés en la zarza. Amén. Y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Lo llamó Dios en medio de la zarza. La presencia de Dios en el monte Sinaí estaba evidenciada por el fuego. ¿Qué hace el fuego, hermano? Purifica, consuma, limpia. Cuando se trabajan estos materiales, los metales, amén, lo que es el hierro, todos los metales tienen que pasar por el fuego para ser moldeado, porque si no se queda simplemente una piedra. Ahí está bonita y lo vemos bonito en el museo. Yo los vi allá en Houston. Esas piedras preciosas, hermano, resplandecientes, bellas, tan naturales, hermano, sin haberse cortado. Hermosa, hermano. Unos diamantes bellos. Pero ahí no va a ser de bien o no va a ejercer una función, amén. Si no se utiliza en monumentos o elaboraciones arquitectónicas bonitas donde la gente pueda observarla y admirar no solamente la grandeza del hombre, sino la grandeza de Dios. Aquí tenemos la mina de mármol, que lo vemos en todos lados. Qué bello, qué elegante se ve. Y esa obra la hizo en creación de ¿quién? De Dios. Y lo vemos como algo normal. Tenemos que pensar que de la misma manera como Dios ha formado, amén, los recursos naturales, de la misma manera Dios quiere también renovarnos y sernos de mayor bendición de lo que nosotros nos ha creado, amén. Ser de bendición a otros, amén, y ver lo que Dios quiere hacer. Usted no tiene curiosidad de lo que Dios puede hacer en su vida. Yo tengo curiosidad. Ahí está. Curiosidad. La gente le da curiosidad lo que está en el mundo. Amén. Entonces, ¿qué hace? Allá no va a adquirir muchas cosas porque no va a adquirir algo, ¿verdad?, que te va a sorprender como tal. Sino, hermano, las cosas en Dios yo creo que son más poderosas, pienso yo. Amén. ¿Cómo Dios puede transformar una persona?
a un borracho, a un incompetente, a alguien que quizás ha sido destruido emocionalmente por el esposo o por un maltratante, amén. Que emocionalmente, hermano, cuando nos destruyan nuestras emociones, en nuestro valor humano, no hay quien nos levante o nos dé ese valor, amén, que podamos superar nosotros, sino a través de alguien poderoso que puede indicarnos el camino, amén, iluminarnos el espíritu para saber de qué estamos hechos, qué Dios ha hecho para con nosotros, qué potencial tenemos en Dios, amén, de cosas mayores Dios puede hacer en nosotros, amén. La poderosa dinámica del Espíritu, Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La función de la iglesia, la tarea principal de la iglesia, según está simbolizada en la figura del calendario, es traer candelabro, es traer la luz al mundo velado por la oscuridad. ¿Qué otra función tiene una lámpara? La responsabilidad de la reacción ante la luz no es nuestra. En Apocalipsis a Cristo se lo ve, amén, de pie en medio de 7 candelabros, cada uno de los cuales representa a una iglesia viviente, escudriñando y valorando el brillo de su lámpara de testimonio. No solamente da luz, sino que da ¿qué? Da calor. En este tiempo, hermano, el fuego, el caliente es importante, amén. Por lo tanto, esa llama del Espíritu nos da calor en medio de la frialdad de este mundo, hermano. La gente como que ya no tiene ese calor humano, ¿verdad? De ayudarnos, de compadecerse. Dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, amén. No hay compasión, no hay, claro, exacto, descubre lo oculto, lo oscuro, amén, lo que está escondido, amén, la luz del Espíritu. ¿Existes? ¿Quién existe? Todos nosotros existimos que para dar luz, y si fracasas aquí, fracasarás en todas partes. Y es importante, hermano, este es el momento de Dios. Este es el momento de Dios para la iglesia de Monte de Oreb. Este es el momento de Dios para la iglesia de este tiempo, hermano. Tenemos un momento clave, hermano. Están sucediendo muchas cosas en el mundo. Y es el momento clave, hermano. Si no actúan los gobiernos en este tiempo, hermano, se le va a pasar el tren. Se le va el avión. Se nos va la oportunidad, ¿sí o no? Existimos para dar luz. No podemos perder la oportunidad, hermano. No podemos perder el tiempo. El enemigo no va a querer que nosotros, ¿verdad?, venzamos o que nosotros maduremos en Cristo. Él quiere que te estanques, que te quedes triste, cabizbajo, destruido, fracasado. Pero Dios quiere, hermano, que tengamos vida, que tengamos fuerza, que venzamos, amén, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mientras Cristo esté ahí en el asunto, hermano, hay victoria. Van a haber conflictos, ¿sí o no? En el mundo tendréis que aflicción. ¿Pero qué nos dice la palabra? ¿Pero qué? Confiad. Pero confiad. Así como Él venció, nosotros también vamos a vencer. Hay garantía, hay promesa. Hay poder. Gloria a Dios por estos hombres de Dios que vencieron, hermano. Un Elías, ser humano como usted, como yo, que tuvo miedo, que corrió, que se escondió. Pero fue un hombre poderoso en Dios, que por su palabra hubieron que 3 años de sequía. Había una proclamación, una palabra, amén, de disciplina para el pueblo, amén. Y descendió fuego del cielo, amén, por la fe de este varón, amén. ¿Cuánto más no podremos hacer en el Señor, hermano? Aún en su diario vivir, usted puede ver la gloria de Dios, ¿sí o no? Hemos escuchado testimonios que en el diario vivir hemos visto la gloria de Dios todos los días. Puéstole los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Y creo que hasta aquí hemos terminado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor por esta bendición. Y ya